El gobierno de Mauricio Macri atraviesa un serio momento con una nueva crisis que al parecer pone en riesgo su nueva candidatura y repudio obviamente de grupos de izquierda sobre la nueva propuesta económica planteada. En este video trataremos de explicar el porqué de la crisis en Argentina, cuáles fueron sus causas y por qué las reformas llamadas gradualistas no están sirviendo como se planteó en un principio. Esto es Economía Real. Para poder entender lo que sucede con la economía argentina, vemos un poco de la historia económica en la Argentina. Es la década de 1920 y Argentina era uno de los países más ricos del mundo, llegando incluso a superar a países como Canadá, Francia, Alemania o Australia. El auge en Argentina era tal que ocurrió un fenómeno migratorio similar al que viven hoy los países desarrollados, tales como Estados Unidos. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina, junto con Estados Unidos, era uno de los países acreedores más grandes del mundo y también propietario de las mayores reservas de oro en el mundo. Entonces, reunía todos los elementos necesarios como para ser un país tal como Estados Unidos o países europeos. ¿Qué fue entonces lo que le detuvo a la Argentina? Por supuesto, el izquierdismo, el socialismo, el populismo, llámese de la forma que se quiera, pero las medidas de izquierda que empezaron desde la época del general Perón, el cual puso más de 10.000 leyes para que el Estado sea el que controle todo desde ese momento, porque antes Argentina era un país mucho más abierto al libre mercado. Ese fue el inicio de que la Argentina baje al típico nivel sudamericano de país subdesarrollado. Desde entonces, la Argentina sufre una serie de gobiernos de centro y de izquierda que lo único que hacen es quitar el patrimonio neto con puro gasto público, durante muchos años imponiendo medidas socialistas y por último, coronando la cereza sobre el pastel, tuvimos el gobierno de Cristina Kirchner. Y lo entiendo todo. Es la fuerza del amor, es la fuerza de un país, de un pueblo, es la fuerza de 40 millones de almas y de corazones. Es toda esa fuerza junta. Expliquemos el escenario entonces en el gobierno de Cristina Kirchner, o desde la llegada de los Kirchner. El poco conocimiento sobre economía y juntamente con asesores y personal muy empírico propicia el desastre que vive ahora la Argentina. Al final de la gestión de Cristina, Argentina y su modelo de izquierda era totalmente antieconómico. Veamos los porqués. El fin que persigue todo inversor es el de recuperar su capital y obtener una ganancia. En su momento, Argentina tuvo muchos inversores extranjeros, es decir, empresas extranjeras que llegado el momento quisieron recuperar su ganancia, es decir, recoger el justo beneficio por las inversiones realizadas y el trabajo, así como recuperar el capital invertido. Mediante leyes, por supuesto, Cristina prohíbe que estas empresas saquen lo que les corresponde. El tema no pasa por un sentimiento nacional de beneficiar con dinero al pueblo. El tema pasa porque se está reteniendo prácticamente o robando dinero y se lo está disponiendo para algo que no debería. Porque solo corresponde al dueño disponer de su dinero o no disponerlo. Al impedir la repatriación de estos flujos, ocasionó que las empresas inicien un proceso judicial, lo que llevó también a que la Argentina sea mal vista como un país para hacer negocios. Otro detalle que perjudica tremendamente a un país son los impuestos altos. Argentina tiene uno de los más altos índices de impuestos en el mundo, por lo que el incentivo a emprender es muy bajo y riesgoso. Por ende, hace que toda la buena predisposición de querer iniciar un negocio termine siquiera antes de haber empezado. Mucho peor cuando quieres exportar, cuando tienes potencial para vender al mundo, pero te obligan solo a vender en el mercado interno. En un país el cual no produce todos los bienes o servicios que se demandan mundialmente como celulares u otro tipo de artículos de alta tecnología, se estaría limitando la libertad de consumo de un ciudadano, y eso genera también un mercado negro de esta clase de producto. Restringir las importaciones en pleno siglo XXI es como volver a políticas de la época medieval.
Una política inflacionaria, la cual es básicamente imprimir y seguir imprimiendo billetes, pensando que al tener más papel moneda, es decir, si tienes muchos billetes en el bolsillo, es un sinónimo de tener dinero, lo cual es tremendamente falso y ocasionó que muchos países lleguen a procesos de hiperinflación. Entonces, una de las medidas de Cristina fueron justamente el seguir imprimiendo más papel moneda para tratar de fomentar el gasto en la creencia keynesiana de que el gasto incentiva la demanda. Por ende, al seguir imprimiendo más papel y más papel moneda, lo que ocasionó fue un proceso inflacionario que hasta ahora Argentina le está pagando muy caro. Y como para decorar la torta está el gasto público. El pensar que el dinero cae de las ramas de los árboles como frutos. Si revisamos los gastos que se deben hacer en un país en el tema de gasto público, vemos que un gran monto se ve en sueldos y salarios, deudas a bancos internacionales de préstamo para financiamiento, pagar el mantenimiento y funcionamiento del gobierno, es decir, pagar los gastos administrativos, pago de subsidios. Entonces se verifica que se gasta más de lo que se gana. En el gobierno de Cristina incluso también se pagaba el mantenimiento de un canal a nivel latinoamericano y se pagaba apoyo a grupos sociales de izquierda. También estaba el gasto para cubrir los gustos del pueblo y una vez que se gastó en todo eso quedaba muy poco para obras de infraestructura pública, por lo que se recurría obviamente al préstamo. Entonces en la época de Cristina se gastaba más de lo que entraba, desde los gastos en sueldos y en salarios que eran tremendamente altos hasta los subsidios y subvenciones, y también gastos para el apoyo social que no eran autosustentables. Para poder cubrir muchos de estos gastos se hacía de la forma más tonta, imprimiendo más y más billetes. Esto ocasionó que el Banco Central tome medidas financieras que prohibieran la libertad individual del ciudadano de retirar su dinero y cambiarlo por algún bien. En la última gestión de Cristina el crecimiento fue nulo. El déficit público creció hasta un 20% del PBI o del PIB y la inflación subió al 40% y toda la inversión se desplomó. Esto generó una fuerte crisis en la Argentina que se trató de camuflar con préstamos y más préstamos. Asimismo, lo que redujo fueron sus reservas y aumentó la inflación. Entonces, todo ese veneno antieconómico estaba ya bebido por la Argentina y le tocó al gobierno de Macri aguantar el dolor producido por el veneno en 2016. Tras su llegada al poder, una fuerte recesión con una caída del PBI o PIB del 2.5, una inflación que no se reducía ya que permanecía en el 40%, el aumento de la pobreza y el desempleo, el déficit y la deuda externa producto de las medidas kirchnerianas. Si hacemos una analogía del veneno sobre su política gradualista, vemos que Macri nos dio del mismo veneno, pero con un poco de agua, lo que hace que bebamos menos veneno, pero a la larga igual nos va a causar dolor. Al momento de la posesión de Macri, las medidas necesarias inmediatas era cortar todo el sistema antieconómico de Cristina y de más de 90 años de políticas socialistas y progresistas. Es decir, dejar de tomar el veneno, pero no fue así. Pese a las reformas que hizo Macri, fueron reformas muy tibias. Es decir, bajó la dosis del veneno y le aumentó un poco de agua, pero eso no significó que le quitaba el problema de la crisis a la Argentina, sino que seguían la misma receta que le hace tanto mal. Al momento de su posesión, los inversionistas pensaron que las medidas socialistas se iban a acabar y que al fin podría haber un buen clima propicio para poder empezar un sistema económico más libre. Lamentablemente, las reformas, como dijimos, solo fueron bajar un poco la dosis del veneno y sustituirlas con un poco de agua. Veamos qué parte del veneno sigue presente en el gobierno de Macri. Obviamente el más grande y nefasto es el gasto público. En el gobierno de Macri no se redujo en nada el gasto público, pese a que los ingresos de la nación son menores que sus gastos, y de mantener varios subsidios y subvenciones que al final la Argentina tuvo que pedir otro rescate al FMI para poder cubrir este gasto público. El gasto público es una medida de corte socialista que no da prioridad a la inversión privada, sino trata de usar el dinero del gobierno para sus fines políticos. En la época de los Kirchners había provincias de la Argentina que tenían más empleados públicos que trabajadores en sector privado. Sumado a eso, la Argentina tiene ahora un déficit exterior y aparte una gran deuda externa. El país está prácticamente en default.
Una medida fundamental para atraer la inversión interna como externa es la reducción de impuestos y la libertad económica. En el gobierno de Macri no se rebajaron los impuestos para justamente seguir manteniendo su gasto público en salarios. Sumado a eso está la libertad económica del país. Según datos de la revista Forbes, en el gobierno de Cristina la Argentina estaba en el puesto 160. Con el gobierno de Macri tan solo subió al puesto 144. Es decir, no hubo muchos avances en la libertad económica de un país, prácticamente debido a procesos que impiden una fácil contratación, impuestos altos y medidas laborales que prohíben o que desincentivan al empresario a invertir. Por ello, estas medidas ocasionaron que muchas empresas se salieran porque simplemente no pueden cubrir sus costos. Y hasta la fecha, muchas grandes empresas y empresas medianas y muchísimas más empresas pequeñas están cerrando negocios, lo que ocasiona un gran aumento en la tasa de desempleo. Se sabe en todo el mundo por medidas económicas que imprimir dinero conlleva a la inflación, más aún si no tiene un peso o un respaldo económico ese dinero. Macri sigue imprimiendo más y más billetes que al final no servirán para nada. Con tales medidas de corte socialista, los inversores extranjeros no quieren hacer negocios en la Argentina. Aún es un país muy riesgoso para poder hacer inversiones. El gradualismo no está dando resultado ya que solo hizo las cosas fáciles, es decir, solo aumentó agua al veneno y solo redujo la dosis del veneno. Pero eso solo hace que la agonía sea más lenta, cuando debió aplicar medidas más directas en su momento. Si podemos hacer un ejemplo, después de la caída del comunismo en los años 90, muchos países como Letonia o Lituania aplicaron medidas de shock. La pasaron duro, pero ahora son países que recuperaron y los problemas de déficit son cosas del pasado. Ahora tienen una calidad de vida bastante alta y cuando un país tiene calidad de vida mejor, con libertad económica, puede realmente disfrutar de la vida. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo. Esto fue Economía Real. Hasta pronto.